Los ministros de Exteriores árabes rechazan reconocer a Israel como Estado judío. La tensión sigue estando. Interesante. Son los ministros de Exteriores árabes los que rechazan reconocer a Israel como Estado judío, no otros. Tengamos esto presente, porque estamos viendo una situación que se está preparando en Oriente Medio. Y hemos de estar pendientes de otra situación que se está preparando al norte de Israel, más arriba. ¿Y cuál es esa situación? Lo que acontece en Ucrania. Un artículo del 2008 dice que Obama desencadenará la Tercera Guerra Mundial partiendo de la península de Crimea, precisamente la que está en esa situación en Ucrania. El diario ruso El Matutino insertó el 26 de diciembre un artículo titulado Obama desencadenará la Tercera Guerra Mundial partiendo de la península de Crimea. Y dice, después de la subida del nuevo presidente norteamericano Obama al poder, el proyecto del conflicto armado se llevará a cabo en la península Crimea. El comentarista político ruso Andrei Okala expresó días atrás en Kiev. Se tratará de un proyecto elaborado por los Estados Unidos. Además, bajo la gobernación de Obama será mucho más probable la ejecución de dicho proyecto que bajo la gobernación de McCain. Expertos indicaron que el equipo de Obama es hábil en el uso de la tecnología de caos controlable. En opinión de Okala, después de Georgia, Ucrania, mejor dicho Crimea, será la primera región de caos controlable. Esta región precisamente será detonante de un conflicto global que podría convertirse en una guerra mundial. En fin, ya estamos viendo que hay unos movimientos interesantes en toda esa situación bajo el aspecto profético, pero nada interesantes para las personas que están viviendo allí, desde luego. Yo no sé si esto va a convertirse en una tercera guerra mundial, pero cuando vemos que hay unas cosas al norte de Israel y otras al sur que están convergiendo, estemos atentos, porque todo puede llegar. El afán de desgastar a Rusia llevó a Estados Unidos a inducir la crisis en Ucrania, dice un analista. Ya sabemos, recordemos que RT es Russia Today, por tanto, evidentemente, siempre barrerán hacia el favor ruso. Pero hay noticias que también, desde luego, son totalmente consultables, ¿cómo no? Estados Unidos suspende las negociaciones comerciales y la cooperación militar con Rusia, debido precisamente a la situación en Crimea. Y la cuestión se va complicando continuamente. Y aquí tenéis el mapa que explica la crítica situación de Ucrania y Crimea, y además, incluso por etnias, porque esto es muy importante, más de lo que mucha gente se llega a pensar. Rusia prueba un misil balístico intercontinental en plena escalada de tensión en Crimea. Dicen que son ejercicios regulares, que nada tienen que ver, pero precisamente ahora. Obama dice a Putin que no tiene derecho a intervenir en Crimea. Y aquí tenemos otra vez a Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, que pide a Rusia respeto a la legalidad y a la integridad territorial de Ucrania. ¿Por qué creéis que pide esto? ¿Porque es la voz de Estados Unidos también? ¿O porque también resulta que España tiene una situación de integridad territorial que puede quedar alterada? Evidentemente ya sabemos de qué va. Y la cuestión es que este hombre ha manifestado lo que antes hemos visto, que Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Curiosamente, hoy ha habido un partido en Cataluña que ha dicho de que no se quieren presentar a las elecciones europeas porque la Unión Europea es todo menos democracia, que se dedican a tirar gobiernos al suelo y a poner a quien ellos quieren, como en Italia o en Grecia, etcétera, etcétera. Y realmente, recordemos, estar dentro de la Unión Europea es estar ligado de la mano del Vaticano totalmente. Los que estén fuera, mejor, desde luego. Pero ya sabéis que tarde o temprano aquí caen todos. Aquí no se escapa nadie. Sus tentáculos son demasiado potentes y largos. También, curiosamente, alguien ha respondido desde Cataluña, el conseller Ferran Puig,
a este señor Margallo y le ha dicho algunos comentarios también al respecto, dando una réplica a lo que él decía, de que eso de que Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea habría que verlo, porque hay 1.500 multinacionales instaladas en Cataluña que mueven una gran cantidad de negocio y que no les interesaría que Cataluña quedara tanto tiempo fuera de la Unión Europea. En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Lo que hemos visto antes que decía esa señora, que todo lo mueven intereses económicos por encima de gobiernos, sean de Cataluña, sean de España, sean de China, sean de donde sean. Y que curiosamente ya hemos visto, y la profecía nos lo decía, de la vinculación de estos grandes mercaderes precisamente con el Vaticano. ¿Cuándo aprenderemos que Dios ya sabía de antelación las cosas y en la profecía nos lo cantaba claramente? ¿Cuándo aprenderemos a eso y a no tergiversar lo que ponga la profecía? Solo con la profecía sabremos diferenciar las cosas. Si no, caeremos en politiqueos y demás cosas. El pueblo de Dios se debe preparar porque todo esto son señales de que el fin está cerca. Una filtración confirma que la oposición contrató a los asesinos en Kiev. Ya sabéis, esos francotiradores que estaban disparando, que no sabían de dónde habían salido, estaban matando a población, pues ahora dicen de que es esto. En fin, ya vimos cómo funcionaba también las revoluciones de primavera en el mundo islámico, cómo fue montado todo. Unos dirán que esto es mentira, pero bien, ya sabemos, esto siempre pasa ante estas noticias. La Comisión Europea propone una ayuda para Ucrania de unos 11.000 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque unos quieren una parte de ese país, mientras otros quieren la otra. Rusia suspende el envío de combustible nuclear a las centrales de Ucrania, con la cual cosa la situación aún se complica más, van a depender más aún del gas, y resulta que el gas, que viene de Gazprom, de Rusia, va a tener un precio de los potentes, precisamente, complicando más la situación. Y una frase de Hillary Clinton, comparó el actuar de Vladimir Putin con Adolf Hitler, su forma de hacer, de Adolf Hitler. La exsecretaria de Estado norteamericana dijo en un acto que la intención del presidente ruso de proteger a sus ciudadanos en Crimea le hizo acordar cuando el jefe nazi buscó proteger a alemanes en Checoslovaquia o Rumanía, y que terminó haciendo invadiendo. Lo que ha dicho es muy fuerte. Luego ha dicho que no dice que sea como Hitler, pero ese proceder, esa forma de hacer, ha tenido que aclararlo. ¿Sabéis? Hace poco Obama dijo algo, de que habría una presidenta en Estados Unidos, y que ya lo veía venir que sería así. Y además sería una persona, pues bien, con un cierto carácter, ¿Cómo se va preparando todo? ¿Realmente esta señora, que es candidata a la presidencia de su partido, llegará a ser la presidenta de Estados Unidos? Recordemos que cuando los jesuitas actúan y van haciendo sus planes, todo llega. No sé si será ella o no, pero desde luego vamos a tener situación de confrontación. Y mirad qué ha llegado a suceder con toda esta situación de Ucrania. La presentadora, precisamente una de ellas de RT, del canal de Russia Today, dimite, y lo dice en directo, estando en una emisión en directo de la televisión rusa, por la cuestión que se da de la cobertura sobre Ucrania. Una periodista estadounidense del canal en inglés de la televisión estatal rusa RT anunció su dimisión al aire diciendo que no podía ser parte de una organización que avala las políticas de Vladimir Putin en Crimea, y ella dijo que estaba muy orgullosa de ser ciudadana norteamericana y que no quería participar de esa manipulación rusa que se daba en esa cadena de noticias. Wall explicó que desciende de húngaros que llegaron a Estados Unidos huyendo de los soviéticos. Y se lió la polémica. Desde RT dijeron, lo que se quiere hacer es propaganda, y ninguna
señora que sea profesional haría esto en directo. En fin, pero ya veis, la situación está generando algo que realmente es muy desagradable. A tal punto que ya hemos visto muertes y veremos hasta dónde se llega con esto. Conflicto en Ucrania. El Parlamento de Crimea votó de forma unánime su incorporación a Rusia. Además, la mayor parte de la población de Crimea son rusos y se ha dicho que se va a hacer un referéndum el día 16 de marzo. Estamos ya a tocar del día 16. Por tanto, ya nadie duda de que va a salir sí, queremos pertenecer a Rusia. Con lo cual, ya nos podemos imaginar que a Margallo le va a hacer muy poca gracia que se haga ese referéndum, por la connotación con Cataluña, ¿verdad? Pero también va a hacer muy poca gracia a los aliados que esto esté sucediendo. El primer ministro ucraniano avisa de que su país responderá si Rusia invade su territorio. Pues todo esto es cuestión militar, ¿eh? Crimea y Sebastopol aprueban su incorporación a Rusia y convocan un referéndum. También ellos, que son una ciudad. Ucrania denuncia que Rusia ha desplegado 30.000 soldados en la región de Crimea. Y hoy han dicho de que parece ser que ha habido intercambio de disparos, de situación bélica entre unos y otros. A ver hasta dónde vamos a llegar. Mientras tanto, ¿qué sucede? Un destructor estadounidense armado con misiles llega al Mar Negro. No creo que vayan tampoco a pescar. El primer ministro ucraniano insiste, no daremos a Rusia ni un centímetro de tierra. Y Vladimir Putin dice a Angela Merkel y a David Cameron que el referéndum en Crimea es legítimo. Y así está la situación, hasta que el líder prorruso de Crimea dice que la unificación a Rusia se completaría en meses. Y aquí entramos en Rusia-China, Daniel 11 del 40 al 45, un escrito que aparece aquí en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español. Rusia y China se unen en un acuerdo sobre Ucrania, y eso es una muy mala noticia para los Estados Unidos. Rusia y China de nuevo, juntos en un affair. Y la profecía nos hablaba al norte y al oriente de Palestina, y que tendrían un papel preponderante de guerra al fin de los tiempos. Estamos viendo continuamente cómo todo se está preparando para que este momento llegue. Elena White decía precisamente que veríamos una situación de conflagración mundial, bélica. Estamos llegando a ese momento, porque el tiempo se acaba. Jesús pronto va a regresar, y antes tiene que venir Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y tenemos que ver el ecumenismo funcionando de lleno, pero también hemos de ver confrontación en ciertos lugares y desgracias continuas. ¿Estamos preparados para todo ello? Sabemos que si guardamos el sábado y queremos seguir de verdad a Dios y no caer en Dios Madre y cosas de esas, ¿seremos perseguidos? Preparémonos porque el tiempo es corto y avisados estamos.